Hoy tenemos un vídeo cargado de contenido, así que coged papel y boli y quedaos al final, porque vamos a tocar prácticamente todos los frentes. Vamos a empezar mirando el panorama largo. ¿Por qué llevo semanas con una lectura cauta del mercado? ¿Qué nos dicen los ciclos anteriores de Bitcoin? ¿Y por qué perder la media de 200 semanas pues me hizo pensar que todavía podíamos ver más caída antes de tocar fondo? Después bajamos al corto plazo para hablar del canal del precio en el que llevamos moviéndonos entre pues los 60.000 y los 69.000 dólares con soportes y resistencias claros, y por qué sigo leyendo esto como una fase de acumulación según la teoría Wyckoff que os comento en bastantes vídeos. Le dedicamos también un bloque entero a la sacudida de esta semana, que es Strategy, la empresa de Michael Saylor, que ha vuelto a vender Bitcoin, y os cuento las lecturas que saco yo personalmente de esa noticia, tanto la que preocupa como la que juega a favor. Nos metemos también en los datos on-chain para ver pues qué están haciendo de verdad las ballenas, quién compra, quién vende y por qué el muro de compra por debajo de los 60.000 dólares me parece una señal relevante. Y para cerrar, el bloque que para mí es el más importante de hoy, que son las primeras señales de giro que estoy empezando a ver, tanto técnicas como de flujos, on-chain y regulatorias, que empiezan pues ya, yo os digo, a dibujar cierto escenario más constructivo que el que teníamos pues hace un par de semanas. Así que dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Empecemos por el panorama general, porque para entender por qué esta semana es importante, primero hay que entender de dónde venimos, y es que llevamos más de una década sin ver un patrón de velas mensuales tan feo como el que hemos tenido hasta ahora. Estamos en uno de los drawdowns raros de Bitcoin, es decir, caídas de más de un 50% desde máximos, algo que históricamente pues ocurre cada 3 o cada 4 años, con el máximo histórico establecido en los 126.000 dólares y una caída acumulada de alrededor de un 54% desde ahí, desde el punto que os digo. Mi lectura durante pues, las últimas semanas ha sido de cautela, y es que los ciclos anteriores pues, nos dejaron caídas de un 93, de un 85, 84, 77% respectivamente desde máximos. Es cierto que cada vez pues estas caídas han sido menos severas, así que pues un 54% probablemente, como ya os decía, no era suficiente para marcar el suelo definitivo. Por eso mi expectativa era que Bitcoin todavía podía arrastrarse más abajo con un rango razonable de suelo entre pues el 60 el 70% de caída desde el ATH, desde esos 126.000 dólares, en torno a esos 50.000 largos de Bitcoin, como hemos podido observar pues estos últimos días. En esa misma línea, durante ese tramo más bajista, pues llegamos a perder la media móvil de 200 semanas, un nivel estructuralmente muy relevante, y esa pérdida pues reforzaba la idea de que el mercado bajista todavía no había terminado del todo, aunque tampoco significaba que hubiera pues que capitular, ni mucho menos. Y es que julio, como os he mencionado en bastantes vídeos, históricamente pues suele ser un mes alcista para Bitcoin, con un retorno medio aproximadamente histórico en torno al 7,5-8%, así que pues dentro de ese contexto cauteloso pues ya contemplaba la posibilidad de un rally de alivio hacia pues esos 70.000 dólares, de que la tendencia pues principal pues retomara el control. Dos herramientas que uso para calibrar dónde puede estar el suelo de Bitcoin o ese posible suelo de Bitcoin son las siguientes. El primero, bueno, la primera herramienta es el cruce de medias de 50 y 100 semanas, no es el cruce de la muerte, ese cruce de la muerte real, eso pues es el cruce de 50 y 200 en diario, y solo pues la vimos en el año 2022, pero pues este cruce que os comento es un cruce que históricamente pues ha precedido a subidas muy fuertes. En el año 2018 el fondo casi había llegado cuando se produjo. En el año 2022, por ejemplo, llegó unas 16-18 semanas después. Si la historia rima, pues el suelo de este ciclo podría estar formándose entre finales de septiembre y principios del mes de octubre. Después tenemos el realize price, es decir, el precio medio de adquisición de todo el mercado, que ahora mismo pues está en torno a los 53.000 dólares. Y en los tres ciclos anteriores que hemos tenido, en el año 2015, 2018 y 2022, pues el suelo se formó justo por debajo o ligeramente por encima de esta línea. Y es que coincide además con que pues solo entre el 40 y el 50% del mercado
está en beneficios en este momento, algo que históricamente pues ha marcado zonas de fondo. Y esto es importante que lo entendáis, no me obsesiono con acertar el punto exacto, como siempre os digo, comprar en 58.000, en 53.000 o en 50.000 no supone una gran diferencia a largo plazo. Ya nos pasó, por ejemplo, en el año 2022, con el rango entre pues esos 20.000 y 15.000 dólares. Bajando ya al corto plazo, trabajo con el gráfico de 4 horas, como ya sabéis, y llevamos días moviéndonos dentro de un canal claro entre pues esos 60.000 dólares, como podéis estar observando, ese suelo, y los 69.000 dólares, ese posible techo. Un poco más alejados, pues tengo ya marcados un soporte fuerte en los 52.000 dólares y una resistencia relevante pues en torno a los 74.000 dólares. Pero para lo que nos preocupa esta semana, pues el movimiento se debería de pues quedar dentro de esa franja central que os comento. Como ya sabéis, en estas situaciones suelo aplicar la teoría de Wyckoff, es decir, acumulación, compran barato, después tenemos el markup, suben rápido, la distribución, venden caro, y el markdown, una caída fuerte. En el gráfico semanal, pues ahora mismo, como podéis estar observando, veo claramente una lateralización entre esos 60.000 dólares y 69.000 dólares en Bitcoin. Y mi lectura sigue siendo fase de acumulación, no una segunda distribución. Y es que la distribución anterior fue relativamente pequeña, lo que sugiere que las manos fuertes, es decir, pues los grandes operadores con capital y recursos que el inversor retail pues no tiene, pues todavía necesitan pues una zona más alta antes de ejecutar su siguiente jugada. Y es que si en algún momento el precio pues rompiera claramente esos 60.000 dólares hacia abajo, esa lectura cambiaría por completo. Para confirmar estas maniobras miro el volumen, que pues a diferencia de otros indicadores es prácticamente imposible de falsear, por así decirlo, y es que las manos fuertes pues actúan de forma lenta y progresiva para no disparar el volumen de golpe, y eso pues nos deja ciertas pistas. La semana pasada, por ejemplo, pues vimos un movimiento en falso hasta los 58.000 dólares, con muchas mechas de rechazo que pues ya os digo, indicaban que no había intención real de romper más abajo, y es que el precio en efecto no bajó más de ahí. El precio llegó a tocar la zona de los 64.000 dólares, y es que tras tocar ahí pues vimos una reacción hacia los 62.500, 62.600 dólares, una zona de respiro habitual. Mi escenario en estos momentos es la consolidación en la parte media del canal con posibilidad de una pequeña bajada buscando liquidez antes de confirmar el impulso hacia por la parte alta, esos 64.000, 69.000 dólares. Este comportamiento de tonteo, por así decirlo, en la zona media, ¿vale? Sin llegar a romper ni el techo, que la última vez se quedó pues en esos 67.700 dólares, ni en el suelo, que es exactamente el patrón típico pues de una fase de acumulación, como ya os estoy comentando. Y ahora vamos con un tema bastante interesante y bastante candente en estos momentos, y es el tema de MicroStrategy y sus ventas de Bitcoin. Y es que todo iba tranquilo con Bitcoin moviéndose pues en la zona de los 63.000 dólares, en la zona que hemos comentado anteriormente, y pues el precio, ya os digo, empezó a corregir con fuerza, llegando a perder los 61.000 dólares. El motivo, Michael Saylor a través de Strategy ha confirmado la venta de 3.588 Bitcoins por un valor superior a los 200 millones de dólares, destinados a financiar el pago de dividendos, en particular los relacionados con STRC, ¿vale? Que sin tener que seguir pues emitiendo acciones y pues diluir a los accionistas actuales. Entonces lo llamativo de todo esto es que pues pese a la magnitud de la cifra que os he comentado, el mercado pues no ha reaccionado con un desplome descontrolado. Revisando los números en tiempo real, pues la acción de Strategy, MSTR, como ya sabéis, cayó en torno al 4 o 5%, mientras que STRC pues se mantuvo bastante estable. Y eso para mí pues es una señal relativamente positiva. De esta noticia saco dos lecturas principalmente. La que preocupa, es decir, a Strategy pues aparentemente se le ha cortado el grifo de financiación fresca, por así decirlo. La semana anterior, por ejemplo, no compró nada y esta semana directamente vendió. Y el verdadero riesgo, el que de verdad pues me preocupa un poco, es lo que no vemos, es decir, posibles acuerdos privados y extrabursátiles, es decir, los típicos acuerdos OTC con fondos o family office mucho más pues opacos que un préstamo bancario tradicional. Y es que si en algún momento pues se activa
una cláusula de vencimiento o de refinanciación no cumplida, pues la empresa podría pues verse obligada de cierta manera a vender activos de golpe sin que el mercado lo vea de cierta manera venir. Y tenemos también la que juega a favor, es decir, si esos acuerdos ocultos que os comento no existen o no son lo bastante relevantes como para pues poner en jaque a la compañía. Y es que Strategy pues tendría margen de sobra para sostener el pago de dividendos durante los próximos 2 años sin depender necesariamente de financiación externa, incluso, ya os digo, hasta 3 si aprueba mecanismos adicionales. Mi opinión honesta y sincera de todo esto que os he comentado, y tampoco quiero que lo cojáis como una certeza, obviamente, porque no soy Michael Saylor, entonces no sé 100% lo que está ocurriendo detrás del telón, por así decirlo. Yo os digo, pues lo que yo haría personalmente es vigilar pues si Strategy vuelve a recibir financiación o compra Bitcoin de nuevo, y si sale a la luz pues cierta información sobre pues esos posibles acuerdos OTC que os comento. En resumen, si estos acuerdos privados que os comento pues no esconden ninguna sorpresa y la compañía pues simplemente aguanta, por así decirlo, esta presión que tiene ahora mismo con lo que ya tiene, pues lo más probable es que en un par de semanas aproximadamente pues la presión vendedora pues se diluya, se disipe un poco. Lo que de verdad me preocupa y para lo que realmente hay que estar preparado desde mi punto de vista es para esos meses de septiembre, octubre, en ese periodo que, pues ya os digo, coincide también, por cierto, con esa misma ventana que marcaba el cruce de medias del bloque 1 que os he comentado anteriormente al principio del vídeo. Vamos ahora con la parte on-chain, es decir, donde vemos pues qué están haciendo de verdad los peces grandes, las carteras con menos de un Bitcoin, las de entre 10 y 100 Bitcoins y las que superan ya los 100 Bitcoins que están comprando. Y es que los holders entre 1 y 10 Bitcoins están vendiendo. Aún así, pues en volumen total ha sido un día tranquilo, y es que hablamos de decenas a pocos cientos de Bitcoins, y pues en estos 5 días de rebote, pues solo, pues yo digo, tuvimos un pico de compra activo superior a 2.000 Bitcoins, y esto pues coincide con la falsa ruptura los 58.000 dólares que os he comentado y su rápida recuperación. El resto de días compra modesta. Seguimos tratando esto, como os he mencionado, pues como una fase de consolidación dentro del rango previamente comentado, y ahora el muro de compra que se había consumido durante la caída de las últimas semanas, esa zona entre 58.000 y 60.000 dólares, donde pues las ballenas absorbieron oferta, pues se había quedado bastante vacío. Pero tras la subida del fin de semana, pues ha vuelto a reforzarse con un muro todavía mayor en la zona de los 60.000 dólares. Al principio, sinceramente, pensé que podían ser órdenes puntuales que se agotarían, pero se han repuesto, y eso indica que por debajo de esos 60.000 dólares que os comento, pues hay interés comprador real y decidido. El nivel clave a vigilar ahora mismo, tras la corrección por la venta de Strategy, pues es el mínimo de esos 61.000 dólares. Mientras el precio se mantenga por encima de esa zona, de esos 60.000, 61.000 dólares, este pullback pues sigue siendo aceptable dentro del rango de 60.000 a 69.000 dólares, con opciones de rebotar de nuevo hacia el borde superior. Y aquí es donde el vídeo se pone interesante, porque en los últimos días han aparecido varias señales que pues juntas empiezan ya a dibujar un escenario más constructivo que el que teníamos, como os he mencionado, hace varias semanas. Y es que sinceramente vemos que técnicamente Bitcoin pues ahora mismo lo tenemos cotizando en torno a esos 63.300 dólares aproximadamente, por encima de la media de 200 semanas, que pues hoy se sitúa alrededor de esos 62.800 dólares en estos momentos. Es ese nivel que habíamos perdido durante el tramo más bajista que os había comentado en el bloque 1 al principio del vídeo, y que acabamos de recuperar. Y no es una confirmación de cambio de tendencia, pero es la primera vez en bastante tiempo que estamos por encima de ese nivel estructural de 200 semanas, y es justo pues el tipo de señal que hay que vigilar pues de cerca en los próximos días. Para ir finalizando con el vídeo, os quiero decir varios datos muy concretos que me parecen fundamentales y me han llamado bastante la atención. Por un lado tenemos los flujos y derivados. Los ETFs al contado pues cerraron el jueves pasado con entradas netas positivas.
positivas después de bastante tiempo de salidas o pues de cierto estancamiento. La demanda de opciones put, es decir, el seguro contra caídas, pues se ha reducido con fuerza. Entre marzo y mayo se ha encarecido mucho, señal de que todo el mundo se quería proteger y ahora pues ese apetito se ha enfriado, lo que sugiere que el mercado empieza a descontar más una estabilización que una caída adicional. Después tenemos el comportamiento de los holders de Bitcoin y es que el porcentaje de suministro en pérdidas está en torno al 49,8% y dentro de ese grupo de los holders de largo plazo representan pues un 80%. Es decir, incluso los inversores más pacientes están notando presión y aún así la gran mayoría sigue eligiendo acumular en lugar de vender. Eso pues nos dice mucho sobre la convicción que todavía existe en el mercado. Tenemos las stablecoins y es que el suministro se mantiene lateral incluso en esta fase bajista, algo muy distinto a lo que pasó en el año 2022, cuando el suministro de stablecoins se desplomó junto con el precio. Entre 2023 y 2025 ha crecido un 160% y con la ley Genius ya en marcha se espera pues que siga creciendo y es que cada dólar que entra pues en stablecoins es en el fondo pues dinero esperando para pues entrar en el ecosistema cripto básicamente. Tenemos también a modo de curiosidad las redes sociales que pues ya os digo el volumen de conversación sobre criptomonedas pues tras caer a finales del mes de junio ha vuelto a repuntar con fuerza, algo que normalmente acompaña a la recuperación del interés inversor. Tenemos el Coinbase Premium, que mide pues básicamente si los inversores estadounidenses compran con más fuerza que el resto del mundo. Yo os digo, ha rebotado, pero pues sigue en terreno negativo, con 47 días consecutivos ahí, la racha más larga registrada. Y es que esto pues nos dice que las instituciones estadounidenses todavía no están entrando de forma agresiva. Y es que para confirmar una entrada institucional más decisiva, pues necesitaríamos, ya os digo, ver ETFs con más fuerza todavía y que el Coinbase Premium pues pase a terreno positivo. Y obviamente las altcoins, que para quien pregunte, pues tienen un desfase respecto a Bitcoin. Y es que antes de que el mercado de altcoins, ya os digo, el Total 3 despegue con fuerza, pues Bitcoin necesita superar primero su media de 50 semanas. Ahora mismo esa media de 50 semanas se encuentra en torno a esos $87.000 en Bitcoin. En el ciclo del año 2022, por ejemplo, tardó pues unas 32 semanas desde que se superó esa media hasta que las altcoins se arrancaron. En el ciclo anterior tardó 55 semanas. Y hasta aquí el análisis y el vídeo de hoy. Resumiendo un poco todo lo que hemos comentado en el vídeo de hoy, empezamos con el panorama largo, es decir, donde os expliqué por qué llevo semanas con una lectura cauta. Venimos de un drawdown del 54%, esa caída desde máximo histórico de $126.000 en Bitcoin. Llegamos incluso a perder la media de 200 semanas y según el cruce de medias de 50 y 100 semanas y el release price, que está en torno a ese 53%, perdona, $53.000, no 53%, el suelo pues de este ciclo podría formarse entre el mes de septiembre y el mes de octubre, como os he comentado. Bajamos al corto plazo, donde os marqué el canal entre esos 60.000 y $69.000 con un soporte fuerte en la zona de los $52.000 y una resistencia clara en la zona de los 74.000. ¿Y por qué? Pues también sigo leyendo esto como una fase de acumulación mientras pues no se rompa ninguno de los dos extremos. Le dedicamos un bloque entero a la sacudida de Strategy, que vendió 3.588 bitcoins por más de $200 millones para pagar dividendos, con dos lecturas. El riesgo de de estos posibles acuerdos OTC opacos que os he comentado y el margen de sobra que tendría la compañía si esos acuerdos no esconden ninguna sorpresa. Vimos que están haciendo básicamente las ballenas on-chain con un muro de compra reforzándose por debajo de esos $60.000 y el nivel de los $61.000 como referencia clave tras ese pullback. Y cerramos con las primeras señales de giro, es decir, hemos recuperado esa media de 200 semanas que perdimos en su momento. También tenemos los
los ETFs que han vuelto a entrar en positivo y la demanda de puts que se enfría. Los holders de largo plazo siguen sin soltar prenda, por así decirlo, y el Coinbase Premium pues sigue en negativo, así que ninguna señal por sí sola que os he comentado confirma el cambio de tendencia, pero pues juntas dibujan un escenario mucho mejor que pues hace un par de semanas. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo bastante largo, bastante denso. Me he intentado explicar lo mejor que he podido. Ya sabéis, dejadme un like, suscribiros si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que estéis muy bien. Ya sabéis, mente fría. Adiós.